Gracias, buenas noches. Y está Alejandro Grimson. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bueno tu libro, lo hemos estado hablando ya en la radio, ¿no? Desquiciados. Está desquiciada la Argentina, está desquiciado el poder político, está desquiciado el gobierno. Todo esto que estás mostrando vos dice que estamos en una era de fanatismo como no hemos visto en los 40 años de democracia. Yo creo que la palabra fanatismo también la podemos traer a la conversación porque claro, estamos ya hablando de religión. Exacto. Pero no de religión como creencias que conviven, como un ecumenismo. No, religión como una exclusión. O sea, religión en el sentido, sos fanático de este Dios y entonces sos soldado absoluto. Como ellos dijeron, no somos los soldados del presidente, o entonces estás totalmente excluido. Después viene el régimen de expulsión incluso de los propios, ¿no? O sea, la guillotina contra los propios, que es una carnicería también, nunca vista en los 40 años. O sea, la cantidad de personas que fueron expulsadas del gobierno por el presidente. Bueno, estamos hablando hoy de la pelea claro, con la vicepresidenta. Claro. Ya subieron al ring a la vicepresidenta, ya estamos. Pero lo que quiero decir, y este acto, que yo realmente me parece importantísimo, el subrayado que le están poniendo a ustedes, porque yo creo que se le fue quitando importancia. No, son unos perejil. Aparecen como pavotes, aparecen como violencia verbal, pero están preparando el terreno para otro tipo de violencia. Yo creo que esto que decía Gil Domínguez es absolutamente así. Que Milei está contra la libertad de expresión me parece una obviedad absoluta. Vos fijate que él dice que defiende los valores occidentales. Es lo más antiliberal que hay estar en contra de la libertad de expresión. Exacto. O sea, las discusiones, por ejemplo, en la República de Alemania son, no, bueno, antes de la libertad de expresión hay que preservar la dignidad de las personas, no se puede denigrar al otro. En cambio, en Estados Unidos, la posición es, no, bueno, que se diga lo que se quiera sobre cualquiera y que se responda, ¿no? Entonces, los más liberales son aquellos que están a favor de que se diga cualquier cosa y que haya debate público. Y acá tenés un presidente que está todo el tiempo insultando al que piensa distinto que él. O sea, están preparando un modelo antiliberal. Esto no es nuevo, esto es parte del fenómeno de la ultraderecha en el mundo. Por eso en la ciencia política se inventó el término iliberales, para decir, son sectores que están contra el pluralismo. Claro. Contra el pluralismo. Están a favor del capitalismo, están a favor incluso de que haya elecciones en algunos casos europeos, pero no de que haya una controversia política. La controversia es respondida con brazo armado. Y después te dicen que el brazo armado es un celular, pero se van preparando los terrenos. Las palabras pesan mucho. Bueno, lo vivimos aquí cuando con el intento de asesinato a la ex vicepresidenta, claro, que hubo una cronología de violencia verbal y en las calles que terminó con el intento de asesinato. Esto que vos decís hay que generalizarlo. La violencia verbal produce violencia física, más temprano o más tarde. Esto es una regla. La violencia verbal no puede quedar impune, porque la violencia verbal tiene consecuencias reales. No son, las palabras no se las lleva el viento cuando estamos hablando de violencia. Son semillas que están planteando fanatismos que terminan convirtiendo al que piensa distinto en un enemigo al que hay que exterminar. Entonces, yo digo, muy bien, la mayoría de los argentinos, harto de la inflación, harto de ciertos desmanejos económicos, votó por esta opción, pero no votó por la violencia. Entonces, es necesario plantear una alternativa que convoque a terminar con esa agenda, es decir, terminar con la inflación, mantener la estabilidad monetaria, pero con justicia social, sin la miseria y sin violencia, porque esos valores son valores muy profundos en la sociedad argentina, como lo es la educación pública, como son las universidades públicas. Entonces, recuperemos valores centrales de lo mejor que hubo en la democracia. Total. ¿A qué se refiere cuando dice están preparando el terreno para otro tipo de violencia? Claro, yo creo que cuando ellos mandan a un tuitero libertario a una marcha universitaria, lo mandan para ver si logran provocar, ¿no?, poner un adversario en el medio de una movilización y ver si se genera una situación de choque físico que
después termine justificando otra situación de choque físico. Por eso yo insistí mucho y vengo insistiendo y sigo insistiendo en que frente a la provocación constante que surge de las fuerzas libertarias, lo que tiene que hacer la oposición es épica de la templanza. O sea, hay que romper la estructura de violencia y de controversia que ellos están proponiendo y salir por arriba de ese laberinto para evitar la legitimación de la violencia que ellos están buscando. Totalmente. Alejandro, gracias por tu contribución. Me parece que en este momento de ausencia, lamentablemente, de debate político, tu trabajo, el libro Desquiciado, abre realmente una ventana para estos debates necesarios. Gracias, Gato. Así que muchas gracias por tu participación esta noche. Bueno, compañeros, interesantes.